Bueno, arratsaldeon guztioi, eskerrik asko, por hacerle caso a la profe. Así estamos como más cerca, ¿vale? Bueno, hori, arratsaldeon eta mila esker gure gonbidapenari erantzuteagatik. Eta beste arratsalde batez, hemen espazio honetan, gogoeta eta eztabaidako tribuna honetan, egoteagatikan. Ekimen berri bat daukagu gurekin gaur, eta, bueno, Elisa Rueda dugu gurekin. En nombre de la Fundación Sabino Arana y del Museo del Nacionalismo Vasco, quiero daros a todos la bienvenida y las gracias por aceptar la invitación que hemos realizado y daros sobre todo la bienvenida a esta sesión, a esta nueva sesión del Rincón de los Libros, un espacio que se puso en marcha en el año 2023 con el deseo de acercar el público a la literatura vasca y la literatura vasca al público en general. Y para ello, además, lo que hacíamos es empezar a poneros en contacto con creadores y creadoras y de generar este espacio de diálogo abierto en el que después tenéis la oportunidad de preguntar, en este caso a Elisa, pues lo que consideréis, lo que os parece interesante, y en este espacio que podemos decir que es casi íntimo, pues tener conocimiento de ese proceso creativo. Aipatzen genuen gaur Elisa Rueda, poeta, aktore, irakasle eta Euskadiko poesia garaikidearen ahots esanguratsuenetako bat dugu gurekin. Markina Semeinen jaiotakoa, eta gaztetatik Gasteizen bizi izan dana, beraz, berari eskerrak handikan ona etortzagatik. Bere ibilbidearekin batera, uste sendoa izan du beti, hitzak komunitatea eraiki, topaguneak iriki eta hiriko bizitza kulturala eralda dezaketela. Eta horren erakusgarri, horren adierazgarri da Poetaen Maio, poetak maietzean, nazioarteko poesia jaialdia. Berak sortu zuen, eta berak zuzentzen du gaur egun, eta nazioko, naiz nazioarteko erreferente gisa finkatu da horrelako jaialdi hau. Udaberriro, poesiaren inguruan, 100 pertsona biltzen dira, eta bere forma guztietan poesia aztertzen da. Elisa es autora de numerosos libros en euskera y en castellano, algunos de ellos premiados además con galardones importantes, como el Ernestina de Champursin o el premio Paul Beckett. Y Elisa ha explorado desde la escritura y desde la escena ese lugar donde la emoción se vuelve palabra y la palabra vínculo entre personas. Esta tarde Elisa va a compartir con nosotros su itinerario vital, su manera de entender esa creación que ella lleva adelante todos y cada uno de sus días y, sobre todo, qué significa hoy, siglo XXI, ser poeta. Beraz, eskerrak eman nahi dizkiot Elisari guztion izenean, hemen gurekin egoteagatik, eta berriro eskerrak guztioi hemen izateagatik. Y sin más, le cedo la palabra a Elisa, que es a la persona a la que hemos venido todos a escuchar hoy. Elisa, zurea da hitza. Eskerrik asko zuri aurkezpen polito hau egiteagatik, eskerrik asko fundazioari nirekin kontatzeagatik, zenik esaten nuen, baina Gasteizen bai ezagutzen nautela, baina hemen, igual Bilbon ez nago inork ezagutzen, baina hemen aurpegi batzuk ezagutzen ditut eta eskertzekoa da, eta ezagutzen ez ditudanak, nire bihotzean ja zaudete. Buenas tardes. Y muchas gracias por estar aquí compartiendo esta tarde de poesía conmigo. Muchas gracias a la Fundación Sabino Arana por invitarme a esta velada, porque yo decía, en Gasteiz sí que soy conocida, pero aquí en Bilbo igual no viene nadie. Así que estoy muy agradecida de ver tanto público. Voy a hacer un recorrido como bien ha dicho en la presentación, a través de mi vida, porque la vida y la obra siempre van unidas. Y voy a dividir la conferencia en dos partes. La primera, hablaré de mi camino poético, de mi vida poética, de mi vida también. Y la segunda parte os hablaré del Festival de Poetas en Mayo, que no sé si habéis oído hablar del Festival Poetas en Mayo. No, Poetak Maiatzean, hoy sí veréis, ya desde hoy vais a
a seguir fielmente el festival. Hasiko naiz poema batekin, Marieli. La eterna primavera habita en la voz de mi madre, diciendo mi nombre. El timbre de su voz cuando me llama, Marieli, guarda todas mis edades, las advertencias, los recuerdos, su amor incondicional. El diminutivo de mi nombre sabe a primavera eterna, a sangrila en los labios de mi madre. Nire izena da María Elisa Rueda Valenzuela Cobo Siles García. Ikusten denez, abizen guztiak euskaldunak. Mi nombre es María Elisa, el que viene oficial, María Elisa Rueda Valenzuela Cobo Siles García. Y como digo, como veis, son todos euskaldunes, apellidos euskaldunes. Ahora sí. Ahora os lo voy a contar. En casa, sin embargo, siempre me han llamado Marieli. Luego llegó un momento en el que, cuando ya era un poco más adulta, pues me decían Marilí, Mari qué, pero ¿cuál es tu nombre? Elisa. Y bueno, y desde entonces ya me quedé con Elisa y en el mundo cultural pues soy Elisa Rueda. Pero en casa no quiero ni que mis amistades, ni en el pueblo que tenemos una casa en Apellaniz, en Álava, allí soy la Marieli, con la, como hacen en los pueblos alaveses al menos. Os cuento que el 11 de septiembre de 1948, un joven de 18 años, Julián Rueda, nire aita, tras descarrilar en Santa Elena el tren en el que desde Jaén viajaba al norte, llegó a Marquina Semain, con una maleta de cartón, una muda, poca ropa y toda la ilusión de crearse un futuro. 10 años más tarde, una hermosa joven, mi madre, Elisa Valenzuela, se viene con él. Su viaje de novios fue pasar por Madrid y quedarse una noche allí. En el retiro, un policía les quiso poner una multa porque mi aita llevaba a mi madre cogida por el hombro. Ese fue el pasadizo de su luna de miel. Mi madre de Los Villares, también un pueblo de Jaén, y mi padre de Valdepeñas. Y llegaron a Marquina Semain, ¿conocéis Marquina? Y a la calle Oquerra. Y en la calle Oquerra me hicieron y en la calle Oquerra nací. Era una casa compartida porque mis tíos y mis tías fueron viniendo desde los pueblos de Jaén, desde Valdepeñas o Los Villares a Marquina. Y en la misma casa pues compartían casa sus 3 hermanos, sus 3 hermanas, mi padre, mi madre y cuando nací yo. Y me parece que es la calle Oquerra número 4. Es que me encanta el nombre de la calle, Oquerra. No sé, parece que a veces es como te define, ¿no? También un poco la calle donde un poco Oquerra ya vas a ser. La fábrica de mi aita se trasladó a Eibar y allí nació mi hermano. Y también allí compartieron piso. Fijaros, os estoy contando esto para ver que esto ocurrió hace casi 70 años, ¿no? Y cómo ahora estamos viendo que hay una migración también en el que ocurre algo similar, que se están compartiendo pisos, que vienen familias enteras, que luego van viniendo hermanos, hermanas. En aquella época no era difícil encontrar trabajo. Encontraron todos mis tíos, mis tías, y cada uno encontró su camino. Unos terminaron en Lemona, las chicas terminaron en Lemona, y los chicos en Marquina, mi aita en Gasteiz, porque la fábrica de Eibar pasó a Gasteiz. Y yo ya desde los 5 años pues vivo en Gasteiz. Y la verdad es que me considero gasteiztarra. Aunque con Marquina tengo muchísima relación, porque allí todavía tengo familia, viven mis tíos, mis primos, mis primas. Y bueno, llego a Vitoria, era muy pequeña, 5 años, y para mí Vitoria fue el comienzo de la lectura. Yo me recuerdo leyendo desde muy pequeña. Mi madre dice que aprendí sola, que no me enseñaron a leer ni a escribir. Y era verdad, porque yo tenía una curiosidad tremenda por los libros.
En mi casa no había un ambiente de libros, porque eran épocas de apretarse el cinturón, de mucho trabajo, y bueno, se consideraba un lujo. Pero bienvenida mi prima y mi tía, las de Lemona. Sí, no, pasad aquí delante, por favor. Aquí tenéis, aquí, en cerquita. Acabo de hablar de ti, pero era una época en la que yo devoraba los libros. ¿Y dónde encontraba los libros? Pues los encontraba en la escuela, pero también encontraba algo en casa de mis tías, en casa de mis tíos, en casa de los amigos y amigas de mis padres, porque en aquella época se hacían muchas visitas, se iba de visita a casa de los amigos y las amigas. Y yo en esas casas encontraba esto, porque lo he querido traer, me ha costado mucho encontrar una. ¿Sabéis lo que es? A ver si os recuerdan algo esto. Las fotonovelas. Fotonovelas, pues entonces bueno, y aquí viene otra de mis primas, Alicia Rueda, Onguietorri. Sí, pues en aquella época en todas las casas había revistas. ¿Reconocéis que había en vuestras casas o en las casas de las familias fotonovelas? No, no, ¿eh? Bueno, pues, pues yo llegué a casas que tenían las fotonovelas y me las leí todas, todas. A mí me encantaba ir de visita porque, bueno, pues a mí me aburrían muchísimo las conversaciones de los mayores, pero teniendo estas, pues yo me las tragaba enteras. Más si tenían tocadiscos, que por ejemplo mi tía tenía tocadiscos en Lemona, un tocadiscos pequeñito, y ahí, pues bueno, pues yo me ponía Karina y todo lo que... Yo lo recuerdo, tú no te acordarás, pero yo sí que... ¿Eh? ¿Sí? ¿Teníais? Sí, 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 me acuerdo perfectamente. Y bueno, con la lectura, además de esta que os cuento, que era, pues bueno, pues lo que yo pillaba, leía. En la escuela yo iba a una escuela pública, el Colegio Samaniego, y tenía la inmensa suerte de tener una hora todas las tardes de lectura. Teníamos una hora para leer y también nos daban un botellín de leche. ¿Eso tampoco habéis vivido, lo del botellín de leche? Sí, tú sí. Y la leche en polvo. Yo el botellín era la leche Ona en un botellín y tenía... Sí, sí, sí. Igual era la ciudad, no sé, igual no sé. El caso es que iba unida a la lectura. Para mí era un momento maravilloso, tan maravilloso que me olvidaba del tiempo y la señorita que decíamos entonces se decía dejar ya de leer y yo no me enteraba. Yo estaba con Julio Verne, si no estaba en la luna, pues igual estaba en un submarino. Pero también tengo que confesar que no era muy buena alumna, ¿eh? A mí me gustaba jugar, crear. Toda la lectura yo creo que me ha llevado o estaba dentro del PAC, a escribir. Entonces yo he escrito cuentos desde muy pequeña y poesías, pero tampoco tenía muy claro que aquello que escribía yo eran poemas. Pero lo que sí tenía era pues que jugaba muchísimo e inventaba historias. Inventaba historias en la propia clase, porque teníamos... entonces, los chicos estaban en un patio y en un ala del colegio y en otra ala del colegio estábamos las chicas. No nos juntábamos ni en los patios, eran patios a horas diferentes y patios diferentes. Y ¿eso tampoco habéis vivido? Sí, eso sí, eso sí. Llevábamos batas blancas y dentro de las batas llevábamos pañuelos de tela entonces. Y con los pañuelos de tela, yo con mis amigas y yo hacíamos una especie de muñequitas, la íbamos doblando y luego la hacíamos como una caperucita. Y bueno, pues más que atender en clase, lo que hacíamos es crear cuentos con las muñequitas de los pañuelos. Y bueno, pues por ejemplo este poema, os voy a ir leyendo poemas que también he ido escribiendo a lo largo de mi vida, que hablan de momentos puntuales. Este se titula Pañuelos de niñas. Yo quería llamarme Margarita, así se llamaba mi amiga. Es un epígrafe que tiene el poema. Pañuelos de niñas.
En los bolsillos de unas pequeñas batas blancas guardaban nuestros sueños de princesas. Escenario de pupitre, nombres inventados, historias de amor y desencanto contadas por pañuelos doblados. Los chicos eran un mundo lejano que jugaba en otro patio. Punto de cruz y labores aburridas, tardes adormiladas de lectura, botellines de leche con tapas plateadas que convertíamos afinadas en traviesas uñas de gatas. La pájara pinta con su medio limón, los cromos deseados, los perdidos, los ganados, las tabas del pueblo, la cuerda, la goma, amigas, las flores a María, la letra con sangre entra. Y un día nos cortaron las trenzas, saltamos la verja, fuimos desayunando mañanas y aquí estamos, mujeres despertadas a la vida, desnudas de años, estrenando caminos sin doblar pañuelos. Este poema está en mi primer libro, que se tituló Escalada libre. Con este libro tuve una anécdota y es que se había preparado ya la presentación en un teatro de Vitoria, se llenó de gente, pero el libro no llegó. Entonces, os imagináis, mi primer libro, la ilusión de todo el mundo, y el libro no estaba. Pero el caso es que, bueno, pues todo el mundo se quedó con que estaba el libro y estaba en las librerías y llegó a estar en los 10 más vendidos de ese año. Fijaros cómo de algo negativo, que no esté el libro el día de la presentación, luego, por lo que sea, pues se convirtió... Le tengo muchísimo cariño a este primer libro, que se titula Escalada libre. Como os he dicho, mis padres vienen de Jaén, entonces, bueno, ellos ya son vascos, que os voy a contar, ¿no? Eso ya son vascos de Jaén, pero vascos. Y a mí me resultaba curioso el vocabulario de mis padres. Por ejemplo, la guita. Cuando decía guita, guita es cuerda. Y había otras palabras, y bueno, yo cuando ya era adolescente, ya en la adolescencia que estás ya rabiosa con todo, les ponía pegas a todos. Y este poema está inspirado en aquella época. Diccionario. Todas las palabras están en el diccionario. Aunque el de mi niñez no tenía tomos y cabía en mi mano, siempre guardaba para regocijo de mi padre las palabras de su tierra. Míralo en el diccionario. Y resultaba que se podía atar el paquete con una guita y que el perfume de la lucema era el mismo que el del espliego o el de la lavanda. Cuando en la adolescencia buscaba 3 pies al gato y las palabras de mis padres sonaban efervescentes en mis oídos, el diccionario les daba siempre el 4.º pie. Una no sabe muy bien con qué pack viene, ¿no? Con qué cualidades va a tener. Yo sí que tenía claro que me gustaba mucho leer, que me gustaba escribir, pero de ahí a pensar voy a ser escritora, pues han pasado muchos años. Como os he comentado antes, en mi casa libros no había, ya me encargaba yo de localizarlos y traerlos, pero sí que había otra vida muy rica. Mi madre, modista desde la cuna, ha estado siempre cosiendo. Bueno, es algo también que está en la familia, porque la diseñadora Alicia Rueda, pues bueno, pues un ejemplo de cómo la costura, la creación, era un ambiente muy creativo. El de la costura para mí es un arte total. Y eso también lo fui mamando yo con mi madre, pero cuando llegaba por las tardes de la escuela, mi madre estaba siempre cosiendo y la radio puesta. En aquellas épocas la televisión muy poco, llegó después la radio. ¿Y en la radio qué había por las tardes? Pues lo que hay ahora en la televisión, las radionovelas. Y claro, las radionovelas a mí me gustaba, el salir del cole, llegar a casa y ayudarle a mi madre a sobrehilar las batas que se hacían entonces a medida o lo que fuera. Y todo eso, os cuento lo de las fotonovelas, los de las radionovelas, todo eso yo me examino y digo, eso hace que una sea muy romántica,
muy romántica, ¿no? Y estas novelas de Corín Tellado, que la mujer parecía que le iba a salvar al crápula, que la había dejado embarazada, y luego al final resulta que no, que el crápula es crápula y sigue siendo toda la vida. Y haciendo una reflexión de todo esto, me he ido comprando todas las novelas que he encontrado de esta autora y de Corín Tellado. Y voy a hacer un ensayo sobre cómo ha influido en mi generación todas estas novelas y cómo después hemos tenido que despertar a la realidad y dejar el romanticismo a un lado, pero bueno, siempre queda el idealismo, ¿no? El ser. Yo soy, por lo menos sigo siendo creadora, creativa y un poco romántica. Yo he escrito desde muy pequeña los cuentos que recuerdo, pero no. Y hace poco yo recordaba que había escrito poemas desde pequeña y es que los veía, los visualizaba, pero no los encontraba. Y llegó el COVID y con el COVID pues yo me quedé confinada en casa y me dediqué, cuando ya estaba mejor, a ordenar. Y resulta que en una caja pequeñita de madera que me habían echado los Reyes, porque entonces solo eran los Reyes, que ponía mis labores, la abro y dentro estaban varios de los poemas que escribí. Y fue tal la alegría encontrarlos que, bueno, yo ahora, y os digo porque seréis padres, madres, abuelos, abuelas, que cuando escriban los niños, niñas, si en vuestra familia, que guarden las cosas, que guarden los cuadernos, que guarden los diarios. Yo he escrito muchísimos diarios y también apareció uno de los diarios, sobre todo el de que tenía 13 años y ya empezaba ya a dejar el romanticismo a un lado y empezar a vivir, ¿no? Los amores. De algunos veranos bajábamos a Jaén y mis padres, mi madre, su abuelo había tenido un molino que había sido casa y el molino ya está caído. Pero el molino va unido a mis veranos de Jaén. Y os voy a leer el poema que hice al molino, porque el segundo libro fue Escaleras hacia el sur. En este libro hablé muchísimo con mis padres, me contaron pues todo lo que no habíamos hablado de la guerra civil, de los fusilamientos, de su vida allí, que era muy dura, ¿no? Vienen de mi padre nació, va a hacer 96 años este mes. Entonces, pues han pasado momentos muy difíciles. Sin embargo, son dos personas, tanto mi padre como mi madre, con mucha vitalidad. Yo creo que el crecer a veces en momentos difíciles les hace ser fuertes para el resto de la vida. Bueno, pues en este libro que hablé mucho con mis padres y se lo dediqué, que se titula Escaleras hacia el sur, en una primera parte bajo hacia el sur, ¿no? A recordar la infancia de ellos, a recordar los veranos que pasaba en el molino de mi abuelo. El molino. El camino hundido anuncia el abandono. Del antiguo molino solo queda una pared todavía blanca y el tejado confundiéndose con los escombros del suelo. Los chopos lombardos envejecidos protegen a la higuera fiel entre un pichicato de olivos de la Sierra Sur de Jaén. Invoco mi adolescencia, a mi abuela, vestida siempre con un hábito marrón, fruto de una promesa por algo que nunca le fue concedido. Invoco las tardes de chiquillería en las que bajábamos los pocos kilómetros que separaban el molino del pueblo, atropellándonos de juventud. Invoco a aquella amiga que daba clases de guitarra con un lunar cielito lindo sobre tu boca. Invoco las noches de regreso con las estrellas de blanco satén en el tocadiscos de las hermanas mayores. Invoco aquel primer beso de labios cerrados, una tarde de pan aceite con azúcar. Invoco el pasado, ese tiempo que rebota en el presente.
Claro, yo leía las fotonovelas estas, veía las películas, pero bueno, yo pensaba que los besos eran con labios cerrados. Eso también lo aprendí más tarde. Hice magisterio, pero antes de hacer magisterio yo siempre he sido muy movida, me he apuntado a muchísimas cosas. Y con 15 años estaba ya aprendiendo danzas vascas en un talde, bueno, pues emblemático en Vitoria, en Lantzale, y ahí empecé, pues además de con las danzas, con el euskera. Entonces no se llevaba a clases de euskera, pero ni hasi nintzen, eta hasi nintzen garai hartan, eta, bueno, pues, gaztetasuna egiten dena, pues, egun batzueta joanten nintzen, neska batengana, beste batzuetan ez, gaur bai, bihar ez, y bueno, baina hasi nintzen euskararekin, poliki, y eso, que como en la adolescencia no eres fiel, sino que vas un día, luego te sale salir con las amigas, vas otro día, pero yo ya desde entonces empecé con mi amor al euskera. Después hice magisterio y bueno, yo quería hablar euskera y me fui a Marquina a un caserío de unos amigos de mis aitas. Y resulta que, pero claro, sin clases, como Cuchida Sigu Bidea Isabel, no sé si habéis visto o leído el libro. Bueno, pues yo fui al caserío, pero en el caserío lo que ocurrió, luego no tenía clases, ese fue el asunto. Pues que ellos aprendieron castellano y yo no aprendí euskera. Pero bueno, luego volví ya a Gasteiz y ya empecé con seriedad. Y bueno, pues he escrito en euskera y tengo además el orgullo de que en el libro... bueno, os hablo de este y luego del anterior. Se titula Zenbat denbora. Eta liburu honetan, pues bueno, poesia batzuk daude, orain hitz egingo dut zeri buruz hitz egiten dudan, poesia idazten dudanean, pero jarri nahi dizuet algo que para mí es un honor inmenso, que es Antzon Valverde. Antzon Valverde ezagutzen duzue? Antzon Valverde es a la música euskalduna, a la poesía euskalduna, lo mismo que Paco Ibáñez, a la que es en castellano. Y resulta que Antzon Valverde leyó... ¿Lo veis en pantalla? A ver, porque habla mucho, vamos a pasar de lo que habla. Bueno, pues Antzon leyó, irakurri zuen liburua, asko gustatu zitzaion poema bat, y el poema que da título al libro lo ha musicado y está en su último disco. Besaulkiaren ertzean eserita, liburu itxi bat esku artean, gorputza tentsioz beteta, lepoa mugi ezin, aurkitzen dut ere burua, irakurri berri dudan poema, garenean kateatu zait. Paretak
babesten dituen sarearen barnean zeratan txorinen jateko grinotik urrun gelditzen da nire harima ez dago iraungitze data baten menpe zenbat denbora daramat honela zenbat denbora daramat honela Bueno, pues, ¿os ha gustado? A mí me encanta. Bueno, está en su último disco, Gaua ausentziaren itzala, por si queréis dar con él. Eta liburu honetan, pues, zeri buruz hitz egiten dut nik poesia idazten dudanean. Ba, nire begirada da, zein da poeta baten begirada. Zu bizizaten zara, eta gero, pues, igual, emozio batek, eramaten zaitu leku batera, kolor batek, elkarrizketa batek daki non dagoen klik egiten duena. Eta adibidez, niretzat oso importantea da natura. Nire poema guztietan, gehienetan, guztietan ezin dut esan, baina gehienetan natura dago, beti. Zenbat denboran, guztietan, Tentación botanika, orain hitz egingo dut Tentación botanikari buruz ere bai. Eta adibidez, Donostian, ikusi nuen gazte batzuk, hemen euskaraz aritzen zarete? Bai, ala ez. Si? Zenbatek ulertzen duzu hemen euskara? Bueno, zuentzat, Vale, zuentzat. Pero a los demás os lo voy a contar qué es lo que ocurrió. Estaba en el puerto en Donosti y había unos niños tirándose al agua. ¿Y qué hacéis? Tíranos una moneda. Y la gente les tiraba monedas. Se tiraban de cabeza y se quedaban con la moneda, ¿no? Y les pregunto, porque yo soy muy curiosa, yo no me quedo con las ganas, siempre les pregunto si algo tengo que preguntar. Y digo, ¿qué juego es este? A buscar la perrita, me dicen. Pero esto es un juego muy antiguo, me dicen. Y me dicen, tú no eres de aquí, ¿verdad? Se referían a Donosti. Esa pregunta me llevó, os comentaba antes en euskera que ¿qué es ser poeta? ¿Cuál es la mirada de una poeta? Yo puedo hablar de mí, ¿no? Por ejemplo, esta situación me llevó a este juego de niños y niños, eran chicos los que estaban ese día, seguramente habrá también niños y niñas, a esa pregunta, tú no eres de aquí, ¿no? Y al mar, pues me llevó a todos el desastre, todos los muertos que están ocurriendo ahora por esa migración tan desafortunada, ¿no? Tanto en el Mediterráneo como en el Atlántico. Y bueno, pues A buscar la perrita se llama. Luego hago pues esto de no eres de aquí, no eres de aquí, no eres de aquí, que es algo que se está escuchando, ¿no? Últimamente también. A buscar la perrita. Donostiako portuan algarak eta erronkak. Mutiko batzuen oihuak mahalekoian. Txanpon bat bota eta hartuko dugu. Ilaran eserita, udako jolas bat besterik ez da. Jolas horren izena galdetzen diet. Etzar hemengoa, ez da? Eta azalpen guztiekin. Antzinako jolas bat da. A buscar la perrita. Belaunaldi umeok egin dugu. Arro diote. Egun batean bakoitzeko 12 euro atera genuen. Gaur 10 zentimo. Etzar hemengoa? Errepikatzen dute olatuek. Urak ere ametzen oihartzunak ekarriko ditu.
etzara hemengoa, etzara hemengoa, etzara hemengoa. Urak ere, etorkizunaren oihartzuna akabatuko du. Zer ekar dezake urak? Poetari hitzak ekarri zizkioten olatuek, poema idazteko. Zer ekar dezake urak? Ontzi zipristin honetan, bizitza berri baten ametsak. Zer ekar dezake urak? Etzara hemengoa. Eta olatuek zure ametsa jipoituko dute. Gaur eta atzo, hondartzatik gertu, olatuek itxaropenak zuntzitzen dituzte. Ya os he comentado que la naturaleza es mi gran fuente de inspiración. Con este libro, con Tentación Botánica, me dieron el premio... este no os he dicho. Con el de Escaleras hacia el sur me dieron el premio Ernestina de Champurcín y con el de Tentación Botánica el Paul Beckett. Y bueno, pues aquí es una canción de amor a la naturaleza, una canción de amor a los bosques, una canción de amor a Mendialdea, la zona de la montaña alavesa en especial. ¿Conocéis la montaña alavesa? Sí. Bueno, y los que no conocéis, yo os invito a hacer una excursión por la montaña alavesa. Hay unos bosques de hayas maravillosos. Que no lo diga. Ella es de allí, por eso dice que no lo diga. No. Pero que no lo van a invadir. Es precioso, o sea, de verdad. Hay unos bosques maravillosos de hayas, además. Bueno, pues todo este libro, Tentación Botánica, habla de ese amor a la naturaleza, de todo lo que nos habla en la naturaleza. Y bueno, voy a leer Tentación Botánica. Yo paseo por los bosques y me salió de forma natural abrazar a un árbol en concreto. Uno, no sé por qué. Bueno, el poema ya lo dice después. Luego me enteré que esto es una terapia japonesa, la de abrazar los árboles. Y tiene su nombre, ahora no me acuerdo, lo suelo decir, baños de bosque. Es una terapia que los japoneses recomiendan. Y yo lo recomiendo porque yo lo vivo. O sea, en este libro, además, lo comento en varias ocasiones, cómo puedes estar con una preocupación inmensa, empezar a subir por una senda, no tiene por qué ser muy alta, pero bueno, siempre tienes que llegar a un punto más alto para ver todo el paisaje. Y cómo si al principio vas mirando al suelo con una gran carga de lo que hayas traído, el bosque te lo va limpiando. Y poco a poco vas levantando la mirada y todo queda atrás. Y bueno, uno de los poemas, pero pasa es que es muy largo, que habla de esto, de este paseo mágico. Y bueno, pues yo sin saberlo estoy haciendo baños de bosque y abrazando árboles, que debe ser muy, muy terapéutico. He pasado todo un verano abrazando el tronco de un haya, a la manera de los koalas, entrelazado mi cuerpo a su perímetro. No sé por qué he adoptado precisamente este árbol de tronco rugoso que rellena mi abrazo, quizá porque estaba cerca del camino. Acaricio su piel, perfilo con las yemas de mis dedos todas sus cicatrices, sus grietas, sus fisuras. Mi sangre y su savia hacen el amor en un refugio de raíces. Tentación botánica que reposa en el bosque enamorado. No sé por qué elegí este haya, si desde el primer día que me acerqué a él, vi que las letras de otro nombre herían su corteza. Escribo hasta la nieve. Hay un poema también muy largo, a unos días de nevada. Y luego llega llega Las últimas cerezas. Es mi último libro publicado. Y bueno, ahora va a salir el próximo libro, que va a ser pues una experiencia totalmente diferente. Va a ser una biografía poetizada o una poesía hecha biografía, y va a salir en italiano
y en griego también, porque la biografía está inspirada en una mujer real que tiene relación con Grecia y con Italia. Y bueno, por eso, bueno, ya os llegarán avisos de La Bella Bionda, se va a titular. En este fui a EA conocéis, y EA para mí fue descubrir como si fuera la primera vez al mar y decir, bueno, ¿y dónde se va todo este mar, todo este agua cuando se retira? No sé, fue una sensación de ser una extraterrestre y llegar por primera vez al mar. Y mira que mi relación con el mar es tremenda, porque desde Marquina íbamos todos los fines de semana a Ondarroa o a Lekeitio. Toda mi infancia ha sido en Ondarroa y en Lekeitio. Pero fue llegar a EA y esa sensación. Pero sí que os voy a pedir ayuda. Entonces, EA a mí me inspiró, fijaros lo que os voy contando, ¿no? Llego, veo lo del mar y me inspira una nana. EA. Cuando cantamos una nana decimos esto. Así que os voy a invitar a que digáis conmigo, EA. ¿Probamos? Venga. EA. Cuando yo os diga, ¿eh? Esto no hace más que meter ruido. Amalur preparó una cuna dorada para mecer el océano. Ea. Amamantó las olas con la ría que desbordaba su pecho. Ea. La leche se derramó espumosa en la comisura de las olas, mientras el agua niña jugaba con el aire ensortijado. Ea. Amalur, por los pliegues de tu regazo está bajando la marea. Amalur, el líquido amniótico abandona tu vientre. Volverán tus aguas al cuenco de mis brazos, hijo mío. Todo es cíclico. La fuerza que ahora te atrae y te empuja a ocupar posiciones en los márgenes del mundo, olas gigantes, olas rotas, mar muerto, océano Pacífico, esa atracción, esa luna, te traerá de nuevo a mí. Bueno, ya llegamos a... Estoy en magisterio, estoy dando clases en infantil, en primaria, en secundaria, y claro, de ahí viene mi vena infantil. Y escribo también poemas infantiles, mientras que en la poesía de adultos huyo de las rimas. En la poesía infantil me encanta jugar con las rimas, porque a los niños y niñas les encantan las rimas. Bueno, está que son Érase una vez o dos o tres, está que está, por un lado está en castellano, luego le das la vuelta y está en euskera, en los dos idiomas. Porque yo me daba cuenta que había muchas familias que compran cuentos a los niños en euskera y al no saber euskera no se los pueden leer muy bien porque no los entienden. Y bueno, pues con esa idea muy maestra hice el de Nire zapatillak biurria, con mis zapatillas de cordones remolones. Y tengo otro que no he traído, que es Urtebetetxe festas alburuan. Bueno, llega la LOCSE y yo que estaba dando clases en séptimo y octavo, pues me quedo suprimida. Y bueno, se me abre un mundo porque voy al colegio, cambio, me voy al Instituto Equialde y allí, bueno, me reciclo ya totalmente en euskera y me convierto en profesora de euskera en el Instituto Equialde. Y durante 20 y tantos años he dado clases de euskera en el instituto. Ahora estoy jubilada y ahora, bueno, pues ahora me dedico a la poesía y a otra cosa importante. En el instituto yo veía al alumnado que lo vemos en las sillas, que si han hecho el examen, cómo lo han hecho, que si han hecho los deberes, que si han estudiado, que si no, pero tienen una vida que desconocemos desde el otro lado, ¿no? Bueno, hay profesores y profesoras que se preocupan más, ¿no? Pero ahí va todo tan deprisa. Y yo pensé, teníamos mucho alumnado que tocaba en el conservatorio, tanto de danza como de música. Y empecé a preparar un festival de música, poesía y danza en el instituto durante varios años,
participaban hasta casi 100 alumnos y alumnas, y todo era para una ONG. Bueno, pues resulta que ese ha sido como mi empuje, ¿no? Yo he creado mucho con el alumnado en clase. He jugado mucho con la poesía en las clases, les he escrito obras de teatro para hacerlas con toda la clase, en euskera, todo en euskera, y nos fuimos de gira con la obra de teatro. Y allí me di cuenta de lo que tiene la poesía, que nos une. ¿Y qué ocurrió? Pues que en Vitoria hace ya, pues estoy hablando hace casi 20 años también, la poesía pues estaba en pocas manos y yo veía que había mucha afición a la poesía. Y pensé, pues voy a hacer un festival, pues casi como lo que hacía con mis alumnos, pero en la ciudad. Y empecé con una semana, sin presupuesto apenas, y llevábamos a los poetas a casa. Dormían en nuestras casas, les dábamos de comer en nuestras casas, y duró el primer festival, hace 14 años, duró una semana. Y luego ya tuvo tanto éxito que se ha convertido en un evento de ciudad que dura todo un mes y que tiene más de 100 actividades, y no solamente ocurre en Vitoria, sino que ocurre en todo Álava. He traído pues, un folleto del festival para que veáis, y quiero poneros el resumen de este año para que veáis qué es Poetas en Mayo, Poetak Maiatzean en Gasteiz. Empieza el festival poniéndole la camiseta al caminante. Hay un momento en que vienen más de 100 poetas a la ciudad y son los que van a llenar la ciudad de páginas de cristal, que son escribir los escaparates. Bueno, pues, ¿qué ha ocurrido con el Festival de Poesía? Pues que resulta que se ha involucrado toda la ciudad. Hay, bueno, todo es mucho decir, ¿no? Pero muchísimos colectivos de la ciudad. Es realmente algo que yo jamás hubiera soñado que iba a ocurrir. Sobre todo colectivos desfavorecidos, colectivos como por ejemplo la asociación Daun Araba, distintas, no me gusta la palabra discapacitados, pero bueno, pues con capacidades diferentes, grupos que hacen lectura fácil, que ni siquiera algunos saben leer, pero se ponen delante de un libro igual que los demás y ellos hacen que leen, y hay alguien que detrás que les va diciendo lo que pone y ellos como que están leyendo. Y a tanto ha llegado que ese grupo pues, han hecho poesía y han publicado un libro, también una antología de poemas. Colectivos de personas migrantes, a través de los EPA, de Cáritas, de ONGs de la ciudad, además de los colectivos de la ciudad, de grupos de poetas que tienen sus propios grupos y bueno, pues también programan para mayo. Y se ha convertido en algo esperado, porque además alegra a la ciudad. En un momento os he dicho, lo que pasa es que con la música, las páginas de cristal. ¿Qué son las páginas de cristal? Pues es una idea que se me ocurrió a mí ya hace 14 años, cuando vienen
al principio del festival, en el primer fin de semana, que es cuando se le pone la camiseta al caminante, vienen 100 poetas, aquí tenemos uno de ellos, por ejemplo, que sales además en el vídeo. Sí, y vienen, había mucha solicitud de querer venir al festival, es una pasada. Todo el mundo quiere venir al festival. Entonces se nos ocurrió la idea de abrirlo a un encuentro que se pudiera apuntar todo el mundo que quisiera. Bueno, hasta 100. Porque la primera vez dijimos, bueno, vamos a ser chulos, vamos a ser un poco de Bilbao. 100. Bueno, pues resulta que abrimos la convocatoria y a las pocas horas hay más de 100 personas apuntadas de todo el mundo y con una lista de espera de otros 100. Entonces, nada más empezar el festival, se llena la ciudad con ellos y ellas y con su rotulador van escribiendo sus poemas en los escaparates de las tiendas. Entonces, Vitoria se llena. Es una idea que quiero deciros que me la han copiado en todos los sitios, pero yo estoy feliz porque digo, mira, es una idea tan sencilla, pero que une, porque la poesía tiene eso. Fijaros, la gente me dice en Vitoria, cada día voy por una calle diferente para ir leyendo los poemas. O sea que, porque se convierte la ciudad en un libro de cristal. O sea, vas por una calle y todos son escaparates escritos. Vas otra y son todo poemas diferentes. Y no son vinilos pegados, sino que tiene, para mí lo más bonito es que es el propio o la propia poeta quien lo ha escrito y lo firma. Y muchas veces tienen en cuenta qué tipo de tienda es para tener relación. Bueno, el caso es que el otro día me llega un correo de Madrid diciéndome que quieren, a ver si en Vitoria podían hacer esta actividad. La de escribir en los cristales de los escaparates. Digo, bueno, venís un poco tarde, que esto, además, bueno, pues lo tengo registrado también, por lo menos el nombre, Páginas de Cristal. Y bueno, es un momento precioso porque la gente lo está esperando, miran. Hay muchos días que se solapan un montón de actividades, hay que elegir. O mirar que hay una a las 7, otra a las 8, me da tiempo, voy a las 2. Y luego no solamente en Vitoria, en Álava también, que eso es lo más, pues bueno, pues lo más bonito también, que no solamente en la ciudad, que a veces es en las capitales donde está todo el boom y luego los pueblos son los grandes olvidados. Y bueno, pues Poetas en Mayo está en Álava y además con el mismo objetivo, que es sacar la poesía del propio pueblo, de la propia ciudad, saber lo que tenemos y ponerlo en el escaparate, diríamos, del mes de mayo. Vienen también, habéis visto, pues muchas figuras, por supuesto, ¿no? Es un festival rico en invitados e invitadas. Y lo mejor es que quieren repetir. Por ejemplo, Paco Ibáñez ya creo que este año era la tercera vez que venía a Gasteiz, pero ha sido algo novedoso, con Anchón Valverde. Paco Ibáñez y Anchón Valverde, los dos en el mismo... es que, como os he dicho antes, Anchón Valverde es nuestro Paco Ibáñez, euskaldun. Y bueno, pues fue un momento también muy especial. Hay muchas actividades muy, muy novedosas. Se hace poesía, puede ser en un portal, puede ser en la calle, por supuesto, en los teatros, en los palacios, en los bares. Lo típico, pero luego siempre hay algo diferente. En los parques naturales que tenemos también, en los parques naturales también hay poesía. Y en Vitoria realmente el festival empezó un poquito antes, porque están los caños. Yo os voy a hacer propaganda de Gasteiz, como veis, ¿Eh? Bueno, me dieron el Celedón de Oro. Sí, se nota por qué, ¿verdad? No se nota. Bueno, pues es una ciudad preciosa. Bilbao también, Bilbao está precioso. A mí me gusta venir mucho. Y me gusta venir mucho porque cada vez que vengo a visitar a mi prima y bueno, pues algún vestidito, algún pantaloncito, a mirar algo y es doblemente. Y a los museos, otra de las cosas que me gustan mucho es visitar museos. Para mí son muy inspiradores los museos. También has hablado antes de que soy actriz. Tuve un papel me parece que fue en la 20 temporada de Goenkale. Y bueno, pues fue un momento muy, muy bonito porque pues tenía un papel que no se sabía si era buena o era mala. Y bueno, pues jugar. Muchas veces yo creo que todo esto de la creación es jugar. No tener miedo, tener curiosidad,
probar cosas distintas. Y me acabas de decir que tu sobrina, o quien es pintora también y se apellida Rueda. Resulta que, bueno, pues yo también he empezado a pintar, porque, pues bueno, también tenía esa curiosidad de... Y bueno, pues ya juego también con las pinturas. Sí, no sé, tengo una curiosidad innata, ¿no? Y una necesidad de, de buscar nuevos caminos. En la poesía también, porque ya ves, tanto infantil como de adultos, y ahora también estoy escribiendo relatos. Y bueno, pues ya también pronto saldrá un libro de relatos. Y no sé si os estoy aburriendo ya mucho contar, así que igual si os parece bien, termino con un poema y luego os dejo que me preguntéis. Bueno, una poesía de amor al País Vasco. Se titula Amo tu piel de tierra. Amo tu piel de tierra norte, tatuado tu verdor en mis ojos. Son tus bosques los que enraizan en mi corazón y tus montes los que perfilan mis horizontes. Te entrego todos mis manantiales, tómalos, que se deslicen por tus troncos retorcidos y sacien la sed de mis raíces del sur. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Yo es que tengo que mirar el reloj porque si no estaría aquí hasta mañana, ¿eh? Oye, estamos encantados de tenerte. Tengo dos preguntas que me han llegado, si queréis aprovechar mientras para escribir alguna otra. Bueno, aprovechando, Elisa, que tú has sido irakasle durante mucho tiempo, preguntan, ¿qué crees que necesitan los jóvenes para acercarse a la poesía, a la cultura, más allá de esa experiencia puramente académica? A la de verdad, vamos a decir, de una manera más viva, ¿no? Pues mira, por ejemplo, no he comentado que dentro del festival también participan los jóvenes a través del... Hay muchas ikastolas y muchos institutos que participan. A mí me parece que hay que empezar desde cero, contándoles cuentos desde que son bebés, cuentos y poesías, porque, bueno, pues por ejemplo, es que se lo pasan pipa. Somos los adultos los que yo creo que le tenemos más miedo a la poesía que los niños y niñas. Por ejemplo, no sé, os puedo leer uno que en infantil, si les empecéis a leer desde pequeñitos, este es muy gracioso, Acróbata de vientos. Bueno, os voy a enseñar el dibujo. Mi abuela es una acróbata de vientos, con el aire hace conciertos. Sabe silbar fuerte, nadie la puede superar. Cuando me alejo y no me ve, silba. Reconozco su silbido aunque esté muy lejos, y su sonido me guía hasta volver junto a ella. Mi abuela es una acróbata de vientos, con el aire hace conciertos. Hoy, a primera hora de la mañana, un pedo interminable nos regalaba. Largo, subía, bajaba, ahora más fuerte, luego más silencioso, para volver a ser como un susurro que enseguida bramaba. Largo, un pedo muy largo, diferente, acrobático. Es muy divertido y muy difícil saber dominar el aire y hacer conciertos de viento como mi abuela. Bueno, por ejemplo, pues está la gran Gloria Fuertes, pero hay mucha poesía infantil. Leyéndoles desde pequeñitos, jugando con ellos con las rimas, pues se les puede meter en el mundo de la poesía. Y luego, ahora, no sé si os habéis fijado, en Instagram hay muchísima poesía. Bueno, no sé si yo como ahora te detectan, si tú escribes y te mandan todo lo relacionado con tus aficiones, hay muchísima y hay mucha en la juventud hay muchísima afición, pero ya es una poesía diferente, ¿no? Es una poesía más rapera, porque el rap les gusta y el rap es poesía urbana. O sea, no vamos a ponernos en contra del rap. Yo estoy en contra de los mensajes machistas o racistas, pero esos mensajes te pueden ir en cualquier canción también. Y bueno, para mí, luego también la implicación del profesorado. Para mí es necesario
el enseñarles un poema, que se sepan un poema. Cuando yo daba clases, pues la canción del pirata era obligatoria y le subía nota. O en euskera, bueno, pues la de Kirmen Uribe Badut Lagun Bat, pues también, ¿no? Esa relación desde pequeñitos. Yo creo que también en la enseñanza vamos muy deprisa, muy a aprender a cosas de memoria, a los versos igual a contarlos, a medirlos, a ponerles nombre, en lugar de aprenderlos a jugar, a escribir, a jugar con las palabras. Pero desde casa, ¿eh? Abuelos y abuelas, padres, madres, venga, con los poemas. Ya tenemos regalo para Olentzero. Hombre. Bueno, ¿y qué significa para usted ser poeta en este momento? Y le preguntan además si siente una responsabilidad para con la sociedad en este momento cuando está escribiendo. Totalmente. Para mí ser poeta es ser la portavoz de la realidad. De hecho, no he leído de esos poemas, pero en el de Las últimas cerezas está un poema a la guerra y está un poema que se titula Definitivamente, que es un poema contundente sobre qué es ser mujer. Definitivamente no quiero ser una muñeca recortable de papel para que jueguen conmigo. Bueno, aquí está, muy largo, muy largo. Pero sí, yo creo que, a ver, los temas son universales, ¿no? El amor, el desamor, la muerte, la vida. Pero en la vida hay tantos matices, ¿no? Y hay tantas realidades. De hecho, ya habéis visto que el de A buscar la perrita, estoy hablando de la migración. En muchos de mis poemas aparece, ¿no? El que, ¿de dónde eres? ¿Quién eres tú para decirme algo, ¿no? Eso también en voz de mujer. ¿Quién eres tú para decirme que una voz suave no puede hablar de un dolor profundo? Para mí es eso, sí, es ser portavoz, igual es decir, no sé, muy político, ¿no? Pero sí, el ser, eres testigo de un tiempo y tienes que denunciarlo, tienes que hablarlo, tienes que mojarte. Como decía, que la poesía no es la poesía es un arma cargada de futuro, que lo tenéis aquí en vuestro gran poeta, Gabriel Celaya. Y la poesía no es un adorno no es, que se está utilizando mucho en los anuncios como adorno, no. Tiene que haber poesías de amor, ¿no? Yo además, pues que vengo de todo esto que me he leído tan romántico, hay poesías de amor, porque pues recién enamorada están todas las mariposas, y entonces salen las mariposas. Luego ya llega la realidad, el desamor, otro tipo de amor. Pues yo ahora soy abuela, tengo 4 nietos, y entonces ahora escribo mucho también desde el humor. No os he leído ninguno, pero tengo uno, por ejemplo, a los días torcidos, ¿no? Que vas diciendo todo lo que es un día torcido y luego al final, a la noche, dices, pues si no era para tanto. Y, por ejemplo, voy por la calle y observo pues todos los nidos sin techo, les llamo, ¿no? Yo me paro a hablar con la gente que está pidiendo en la calle. En Vitoria sigue estando. Vende pulseras y estaba además en una pared del banco, no me acuerdo qué banco era, pero el caso es que tenía los anuncios del banco detrás y ella estaba delante, ella con un aspecto masculino y bueno, pues me acerqué, estaba con mi nieto que tenía fiebre y estábamos por la mañana paseando por la ciudad y me empezó a contar su vida. Se llama Alma. Nació hombre, pero es mujer, es trans. Y fue un momento pues, de pensar, digo, bueno, pues también hay que darle voz. Y bueno, pues le escribí un poema a Alma. Y bueno, pues sí, que hay que escribir de lo que estabas viviendo. Pues una última, antes de que después tengamos ocasión de estar cerca y quizá preguntarte alguna otra cosa más. A ver, escribe una persona: poesía para el pobre, poesía necesaria como el pan de cada día. Así es. ¿Hay diferencias de clases sociales en la poesía? ¿De escritores y escritoras se refiere? Pues no lo sé. ¿Se perciben las clases sociales en la poesía? No sé. Bueno, yo quiero contaros, por ejemplo, que
Mi gran maestro yo descubrí la poesía a través de Antonio Machado. Fue Machado. Ya os he contado que en el colegio donde iba leíamos mucho y en los libros de entonces siempre había poemitas, pero cuando en el instituto pues estudiamos a Machado, yo me quedé alucinada. Y fue mi gran pues despertar, ¿no? Y leía todos los poetas de la generación del 27. Poetas, y digo poetas, hombres. Luego he sido consciente de que todas mis lecturas eran de poetas hombres. Y mi compromiso conmigo misma es el leer a las mujeres. Entonces ya llevo muchos años ya leyendo poesía de mujer, porque es que en la generación del 27 también había mujeres. Bueno, tenemos hasta Ernestina de Champurcín, que nació en Gasteiz, pero tenemos a la gran Ángela Figuera. Yo adoro a Ángela Figuera, cualquiera de sus poemas, ¿no? Y bueno, pues quería hablaros eso de la poesía escrita por mujer, que para mí es el gran compromiso actual que tengo. ¿Que hay poesía de clases sociales? Bueno, pues es que puede escribir cualquiera. Puede escribir alguien de una clase social elevada, puede escribir alguien sin grandes estudios y puede escribir el chat GPT, que es el gran problema que tenemos ahora. Porque hace poco había un certamen de poesía a la castaña, porque hay un pueblo en Mendialdea, en la montaña alavesa, que se llama Pellaniz, que es zona de castaños, y bueno, se hace una fiesta y se había organizado un certamen a la castaña. Y bueno, pues yo estaba de jurado y me di cuenta que el 99% eran hechos con el chat GPT. O sea que clases, ya ahora lo de menos son las clases sociales. Ahora ya es que una máquina te hace los poemas. Es tremendo, tremendo. Ahora, los hace aparentemente perfectos. Probad. Le decís, dame un poema a la silla. Pues te hace, pero se nota enseguida, se nota enseguida. Es una poesía antigua. Yo le digo que es antigua, que recargada, con rimas, no sé. A mí me gusta. Pero de clases sociales, pues bueno, yo no sé. Cuando escribes, pues eso, puede escribir todo el mundo. Pero sí que es cierto que se ha criticado mucho a los jurados de los certámenes, en el que hasta ahora los jurados estaban compuestos por hombres y era como muy endogámico, ¿no? Resulta que los del jurado luego eran los premios de otro premio, que era lo anterior, el premiado era jurado. Pero bueno, contra eso ya se está luchando, sobre todo hay una asociación feminista de poetas que se llama Genealogías, a la cual pertenezco. Y bueno, que hay un equipo dentro de Genealogías que estudia todo esto y les va dando avisos. Supongo que habrá clases sociales, como en todo. Y luego está el público. Quien decide quién vende o quién no vende es el público, los lectores, las lectoras. Yo os animo a leer, porque resulta que la poesía yo puedo escribir sobre un tema y estoy pensando en algo determinado, pero quien la lee la hace suya y ya habla de su vida, no de lo que yo he escrito, sino de lo que a esa persona le lleva. Y muchas veces yo creo que la poesía es curativa, es sanadora. Y escribirla también. Os animo a escribir, a tener un cuadernito, a jugar. Pues muchísimas gracias, eskerrik asko, Elisa, hemen gurekin egoteagatik eta txalo bero batekin agurtzen dugu hemen. Eskerrik asko. Mila esker.